El cuerpo humano. Sistema óseo, los huesos. Los huesos del cuerpo humano. El cuerpo humano tiene 206 huesos, los cuales se caracterizan por, se pueden clasificar por sus formas. Primero tenemos los largos, que un ejemplo de los largos puede ser el fémur, que los largos suelen ser fuertes y largos. De ahí tenemos los cortos, que los cortos podemos decir que son como los huesos del carpo, por ejemplo. De ahí los huesos irregulares, que son huesos más complejos, por ejemplo los huesos de la columna vertebral. Y de ahí podemos también decir los huesos planos, un ejemplo es el esternón, o los huesos también del cráneo. De ahí también tenemos los sesamoides, los senoideos, que son huesos chiquitos que suelen estar en tendones. De ahí los neumáticos, que suelen ser, por ejemplo, donde están las fosas o donde hay aire. Por ejemplo, suelen ser también por los huesos faciales, por el dermoides, por ejemplo. Bueno, para empezar, primero voy a empezar con la cabeza. La cabeza se divide en huesos del cráneo y huesos faciales. En huesos del cráneo tenemos lo que es el frontal, el parietales, el temporal, los temporales y el occipital. Luego, en los huesos faciales tenemos lo que serían, primero, el hueso nasal, es un pequeño hueso que tenemos al inicio de la nariz, el lagrimal, que es como por acá. Luego tenemos el etmoides, el esfenoides y por acá tenemos el palatino, el pomen, acá tenemos el maxilar, el cigomático y por último la mandíbula. Y ya está todo hasta ahí. De ahí podemos pasar al tronco, que empezaríamos con la escápula, que la escápula se articula con lo que es la clavícula. De ahí el esternón, que el esternón están articuladas todo lo que es las costillas, que las costillas se articulan con el esternón y con la columna vertebral. De ahí tenemos aproximadamente 7 costillas que llamamos costillas verdaderas. De ahí también hay unas costillas que llamamos costillas falsas, que no están conectadas al esternón. De ahí podemos pasar a la columna vertebral, que las primeras vértebras tenemos lo que es el atlas como primera vértebra, que sería el C1, el axis, que sería el C2, y ahí todas las vértebras cervicales, que son aproximadamente 7. De ahí esto es lo que llamaríamos la curva cervical. De ahí estaríamos con las torácicas o dorsales, que son aproximadamente 12 vértebras, que lo que llamaríamos curva torácica o dorsal. De ahí estarían las lumbares, que serían unas 5 aproximadamente, y llamaríamos curva lumbar. Bueno, de ahí la última vértebra lumbar se articula con el sacro y también tenemos el hueso coxal derecho y el hueso coxal izquierdo. De ahí también tenemos los huesos pequeños del coxis, que son estos aquí abajo, que pueden haber desde aproximadamente 4 o 5 huesos. Bueno, de ahí con el miembro superior, que empezaríamos con el húmero. El húmero está articulado con la escápula y en la parte proximal. En la parte distal está articulado con lo que es el cúbito y el radio. De ahí el cúbito y el radio en la parte distal está articulado con lo que es los huesos del carpo. Los huesos del carpo están articulados con lo que es los huesos del metacarpo, que son estos de acá. Y de ahí estarían los huesos de las falanges, que se dividirían en proximal, en medial y en distal, excepto en el dedo gordo, que solo sería proximal y distal. Bueno, de ahí iríamos a lo que son los huesos de los miembros inferiores. Pasaríamos con el fémur, que es el hueso más largo del cuerpo. En la parte proximal se articula con lo que es el hueso coxal. De ahí en la parte distal se articula con lo que es la tibia y el peroné. La tibia y el peroné se articulan con lo que serían los huesos del tarso, y así mismo como en la mano estarían los huesos del metatarso, que se articulan de forma distal con los huesos de las falanges. Las falanges también serían, al igual que en la mano, falanges distales, mediales y proximales, mediales y distales. Y excepto también en el dedo gordo, que solo sería proximal y distal. Y eso sería. Gracias.